Muy buenas tardes, bienvenidos al módulo de taller de trabajo de grado. Vamos a completar el diseño metodológico que nos falta completar. A ver, invitemos a los saludos correspondientes a Nelson. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Estoy a la expectativa de este taller que está muy interesante, que nos está sirviendo para aclarar dudas para la realización de nuestra tesis. Muchas gracias. A ver, invitamos acá a Mayra, por favor. Buenas tardes. ¿Algún comentario, por favor, Mayra? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Estoy muy ansiosa por aprender más y para poder mejorar el trabajo que estoy realizando. Entonces empezamos. Hemos desarrollado la estructuración de la hipótesis. Cuando nosotros tenemos una intención analítica partiendo desde el enunciado de nuestro estudio, vale decir del título, puede indicar que vamos a desarrollar una prueba de hipótesis. Si la intención de ese enunciado indica que va a llevar hipótesis, tenemos que formular una hipótesis alterna. El investigador o el tesista siempre piensa en la hipótesis alterna, a ser sometida a contraste. Lo contrasta con la hipótesis nula, nunca es al revés. Entonces nunca pensamos de inicio, no se va a encontrar diferencias, no hay factores de riesgo. Entonces, cuando se plantea la hipótesis, siempre partimos de una hipótesis alterna, o también llamado hipótesis del investigador. Entonces planteamos encontrar diferencias, planteamos encontrar que existe factor de riesgo, que existe factores asociados, factores causales o causas. Y entonces tenemos que pensar en nuestra hipótesis alterna. Es la intención analítica con prueba de hipótesis. Pero también existe otra intención, no solamente es con prueba de hipótesis, sino la estimación puntual. Implica calcular dicha estimación, ya sea en forma de proporción o en forma de promedio. En epidemiología, la variable de estudio es categórica. Por ejemplo, la diabetes, la desnutrición, el dengue, los trastornos mentales, siempre es categórica. Alguno que otro investigador en epidemiología estudia una variable que sea numérica, como los niveles de la glucemia en ayunas, como los niveles de la hemoglobina en sangre. Si es así, también se tiene una intención analítica de la estimación puntual, pero a esta estimación puntual siempre se acompaña con un intervalo de confianza. El propósito investigativo es claro en epidemiología. Por ejemplo, prevalencia de la desnutrición es una estimación puntual y como tal solamente tiene esta estimación acompañado con sus intervalos de confianza. No lleva hipótesis. Su intención es calcular esa estimación puntual. A ello se refiere el propósito investigativo prevalencia. También hemos desarrollado la población de estudio. Son sus unidades de estudio. ¿Cuál es la unidad de estudio en epidemiología? Los pacientes. El epidemiólogo estudia a un conjunto de pacientes. El fin primario de la variable de estudio es conocer, es saber o también mejorar las condiciones de toda la población. Y también hemos visto la muestra. Existen dos caminos. Uno es el muestreo probabilístico o no probabilística, y existen técnicas de muestreo tanto para el muestreo probabilístico como para el muestreo no probabilístico. Cualquiera de ellos es para su tesis, es para su investigación, de acuerdo a su línea de investigación y a su propósito investigativo.
En el acápite de las variables se encuentra a lo que nosotros conocemos como cuadro de operacionalización de variables. ¿Cuáles son esas variables que nosotros estamos utilizando en epidemiología? Dos variables. La más importante, la variable principal. A esta variable principal acompañan las denominadas variables secundarias, dependiendo del nivel investigativo donde se encuentre. En el nivel exploratorio no existe cuadro de variables. Entonces el cuadro de operacionalización de variables es para la investigación cuantitativa y dependiendo del nivel donde se encuentre el tema de investigación, tiene nombres propios. Pero hemos indicado que estos nombres propios no es bueno colocarlo porque nos llegarían a confundir. Es mejor denominarlos variable primaria y variables secundarias. Y bueno, cuando tenemos que destacar a una de estas dos variables, la más importante, reitero, es la variable principal. Por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuál será su indicador? La forma en la que voy a medir a esta variable principal, la más importante en un trabajo de investigación, mediante un instrumento. Y ese instrumento se denominará STEPS, según la Organización Mundial de la Salud. Este instrumento como indicador emite un valor final. Aquellos que tienen diabetes y aquellos que no tienen diabetes. Por lo tanto, el valor final es una variable nominal dicotómica. Por lo tanto, el análisis estadístico estará centrado en esta variable nominal dicotómica. Y desde luego, existirán variables secundarias, variables que acompañan a la variable principal. Ahora sí, ingresamos a definir las técnicas y los instrumentos de recolección de datos. Les voy a pasar una plantilla para que ustedes lo utilicen. Lo descargan en su escritorio, en su archivo personal. Lo copian el título. Y en la segunda fila, tipo de estudio. Según la planeación de las mediciones. ¿De cuál medición? De su variable de estudio, de su variable principal, la más importante en un trabajo de investigación. ¿Alguien me facilita su enunciado del estudio en el chat, por favor, de la plataforma para que yo lo copie? Todo trabajo de investigación necesita datos. Entonces, al requerir datos, solamente existen dos opciones. ¿Realizarán mediciones planeadas o realizarán mediciones no planeadas? Ya tenemos algunos enunciados, lo voy a copiar en esta parte del título. Es una estrategia. Bien, ¿cuál es el tipo de estudio que tiene según la planificación de la recolección de los datos o de la medición de su variable principal? Entonces, Mayra, ¿qué escribió? Sería retrospectivo. Según la planificación de recolección de datos, sería retrospectivo. Muy bien. Entonces, el tipo de estudio, según la planificación de la recolección de datos, fue un estudio retrospectivo. Sí, doctor, es retrospectivo. ¿Por qué es retrospectivo? Porque se analizarán los datos previa recopilación de las gestiones anteriores. Muy bien, entonces tiene datos secundarios. Es retrospectivo porque tiene datos secundarios registrados en algún lugar. Y solamente Mayra, como investigadora, lo sabe dónde se encuentra almacenado. Por lo tanto, no realizó una medición planeada. Fue no planeada. No planificada. Ahora sí va a construir las técnicas y los instrumentos a partir
del cuadro de operacionalización de las variables. Entonces seguimos con Mayra, que está atenta. Voy a copiar de Mayra su cuadro de variables. Creo que lo tengo por acá. Ahí tenemos. Lo vamos a copiar. Tu variable principal es embarazo, ¿verdad? Adolescente es su unidad de Población. estudio. Sí, correcto. Doctor, esa era mi duda en cuanto a la variable principal. ¿Cuál no cambiaría? ¿Seguiría siendo embarazo o sería complicaciones del embarazo? Eso es una buena consulta. ¿Cuál es tu línea de investigación? Claramente está acá, embarazo. Y sí, es su línea de investigación, el embarazo. ¿Dónde se encuentra esa su línea de investigación? En el título. Ya copié todas sus variables secundarias al cuadro de operacionalización de las variables. Variable, por definición, es aquella característica observable en las unidades de estudio. Ejemplo, ¿dónde se observa el embarazo? En el adolescente. ¿Dónde se observa el grupo sanguíneo? En el adolescente. ¿Dónde se observa los antecedentes familiares? En el adolescente. Por eso la variable, por definición, es una característica observable en las unidades de estudio. Ahora, coloco el indicador de la variable más importante en todo trabajo de investigación, la variable principal. El indicador es la forma en la que voy a medir a mi variable principal, al embarazo como línea de investigación, mediante un instrumento. ¿Cómo se denomina ese instrumento? La historia clínica perinatal. Lo voy a colocar de esa manera. Bien, esto es factible. Esta historia clínica perinatal es una ficha. Se denomina ficha de recolección de datos. Como es un estudio retrospectivo, no requiero de instrumentos. Pero aquel que se trata de un estudio prospectivo, sí requiere instrumentos. En un estudio retrospectivo, los datos ya fueron recolectadas. La ganancia ponderal, los antecedentes familiares, la variable más importante, el embarazo. Entonces estamos colocando el ejemplo de la historia clínica, que es una ficha de recolección de datos. Ahora, cuando la unidad de estudio es pacientes, como en epidemiología, la técnica de recolección puede ser documentación, observación, entrevista, encuesta, psicometría. En epidemiología estudiamos a unidades de estudio que se llaman, por ejemplo, adolescentes. Cualquiera de estas técnicas es aplicable a mi trabajo de investigación. Voy a borrar las variables secundarias. Lo marco, elimino esa fila completa. Y la variable principal lo voy a colocar ahora de forma general como variables. Al valor final lo reemplazo con la palabra técnicas de recolección de datos. A la escala de medición lo reemplazo con instrumento de medición. Esto es una estrategia para las técnicas y los instrumentos. Entonces, como la técnica es para medir a mis variables, la más importante es la variable principal y por eso se encuentra en la primera fila, que es el embarazo. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos para su compañera Mayra? ¿Cuántos existen? 5. ¿Qué escribió en el tipo de estudio según la planeación de la recolección de sus datos? Retrospectivo.
Entonces, para los estudios retrospectivos solamente existe una técnica, la técnica de la documentación. Entonces, ¿cuál es la técnica en el ejemplo que acabamos de mencionar como variable de estudio el embarazo y al tipo de estudio según la planificación de la recolección de ese dato denominado embarazo? Se denomina técnica de la documentación. Ahora entonces es la tarea de cada uno de ustedes. ¿Qué es la técnica de la documentación? Ahora paso al instrumento. Solamente existen 2 instrumentos en investigación. No hay más. Cuando mi variable principal, mis variables secundarias tienen magnitudes físicas, se utiliza instrumentos mecánicos. Por eso la denominación instrumento de medición. Todo instrumento mide. La historia clínica perinatal no mide. Su nombre se denomina instrumento. Su primer apellido de medición, aunque sea repetitivo, reiterativo, es de medición. Y su segundo apellido será pues mecánico o será documental. No confundirse con la técnica de la documentación. Es instrumento de medición documental porque mide variables subjetivas, magnitudes lógicas. Y bueno, el instrumento de medición documental. ¿Qué nombre le ha dado a este instrumento de medición documental que no es instrumento? Historia clínica perinatal, que es una ficha para mis fines de investigación, porque se trata de un estudio retrospectivo. ¿Saida está atento? Sí, doctor, buenas tardes. Bien, Saida, aquí estoy copiando tu título. En el acápite de tipo de estudio, ¿qué escribió Saida? Doctor, igualmente era retrospectivo. Muy bien, lo ha definido, ¿verdad? Retrospectivo, revisando la literatura. Como la variable principal es cáncer cérvico-uterino. ¿Cuál es el indicador? De función. ¿Es aceptable? Certificado de defunción. Pero este certificado no mide nada, Saida. Por lo tanto, es una ficha de recolección de datos. Son datos retrospectivos. Y entonces la técnica es la documentación. ¿Cuál es el instrumento? Se llama instrumento de medición documental. Pero ¿cómo lo has denominado? Certificado de defunción. Ahora piensa para tus otras variables secundarias. ¿De dónde quieres sacar esta variable edad del mismo certificado de defunción? Pero bueno, para factibilizar mi estudio. Y entonces se llama la técnica de la documentación y el instrumento es el certificado de defunción. Ahora voy a dar otro ejemplo con Verónica. ¿Cuál es el tipo de estudio según la planeación de la recolección de las mediciones? Retrospectivo también, doctor. ¿Cuál es el indicador? Certificado de defunción igual. Sí, corresponde. ¿Por qué es retrospectivo? La técnica, la documentación. Tiene que explicar en el acápite de la técnica de la documentación en 3 párrafos qué es documentación en su trabajo de investigación. El instrumento se denomina documental y se llama certificado de defunción. ¿Qué es la técnica de la documentación para su trabajo de investigación? Y en el acápite de instrumentos de recolección de datos, ¿qué es el certificado de defunción para su trabajo de investigación? Ahora vamos con otro ejemplo. ¿Estará atento, Nelson? Sí, doctor. Ahí está Nelson. Tu título. ¿Cuál es el tipo de estudio según la planificación de la recolección de los datos para tu investigación? Retrospectivo. Vamos a colocar tu variable principal. Desnutrición.
¿Cuál es el indicador? Igual sería la historia clínica, doctor. Historia clínica. Es otra ficha, porque la historia clínica no mide nada. La técnica es la documentación. El instrumento, historia clínica. Una variable secundaria que te interesa medir, Nelson. En este caso sería la ubicación geográfica que he colocado como variable secundaria. Entonces, procedencia. ¿Cuál es su indicador? Igual, historia clínica. La técnica, documentación. El instrumento, la historia clínica. No es un instrumento, desde ya, es una ficha. Entonces colocará acá para la variable principal denominada desnutrición en el trabajo de investigación no se utilizará un instrumento, no se puede falsear. Por eso este estudio y todos los demás estudios ya tienen sesgo de medición. Pero el investigador tiene que escribirlo y tiene que reconocer que está cometiendo un error. Entonces estoy declarando, estoy escribiendo, no me estoy escondiendo, ¿no? Por eso no es bueno, no es conveniente escribir, ¿no? Va a ser mi instrumento la historia clínica. No, tengo que leer qué es una ficha de recolección de datos. ¿Qué es una historia clínica? Entonces, si no, una ficha de recolección de datos denominada, ¿qué se denomina? Historia clínica, encontrándose en la parte del diagnóstico realizado por el médico tratante, etcétera, 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 etcétera. Y continuaré en otro párrafo para las variables secundarias, como ser, todas sus variables secundarias, y explica de la misma manera. Ahora se entendió, Nelson, ya más ampliado. Sí, doctor, se entendió. Gracias, Nelson. Vamos con Walter. Bien, entonces ya estamos con el título. ¿Nos puedes dictar el tipo de estudios según la planificación de la recolección de tus datos? Sí, doctor, mi trabajo es retrospectivo. Enfermedades mentales. El indicador lo tiene Walter. Doctor, en este caso sería igual las historias clínicas. Pero no es un instrumento. Todo indicador, cuando es verdadero, cuando el indicador es real, tiene dimensiones. Sí, es el verdadero instrumento. La historia clínica es una ficha de recolección de datos. Alguien se lo llenó la historia clínica y lo utiliza porque existen datos secundarios, no planeadas. La forma de acceder a estos datos es copiándose de esta ficha de recolección de datos que se denomina historia clínica. Esa ficha no necesita validar. ¿Por qué voy a validar que algo que no he planeado recolectar los datos para mi investigación, para mi tesis? Pero sí necesito validar cuando voy a realizar mediciones planeadas, cuando voy a obtener datos primarios en los estudios prospectivos. Tengo que validar ese instrumento, porque lo voy a aplicar mediante una entrevista, tal vez mediante la técnica de la encuesta. Aquí lo voy a colocar, la técnica de la documentación, y aquí lo voy a colocar, para ejemplo, documental. Son instrumentos documentales de medición verdaderos cuando es un cuestionario, cuando es una escala, cuando es un inventario. Solamente existen 3 tipos de instrumentos de medición documental. Los cuestionarios, cuando se aplican en los estudios prospectivos. No hay cuestionarios para los estudios retrospectivos. Siempre su valor final es dicotómico. Los instrumentos de medición documentales tipo escala, el más sencillo, que tenga 3 escalas, pueden ser completamente de acuerdo, indiferente,
y completamente en desacuerdo. Categorías. Siempre tiene como valor final ordinal. Ahora, instrumento de medición documental tipo inventario. Siempre tiene estos instrumentos de medición documental tipo inventario, el valor final es politómico. Es como el test de las inteligencias múltiples. Entonces, a ninguno le vamos a decir que es peor, que es malo, que es... Todas las respuestas que se obtengan son politómicas, son verdaderas. Es el ejemplo típico de un inventario. Imagínate, Walter, hacer un cuestionario a tu historia clínica. No se puede realizar eso. Por eso no es un instrumento, porque no mide nada. La historia clínica simplemente es una ficha de recolección de datos donde están almacenados datos secundarios. Los verdaderos instrumentos documentales. El test de Beck. Esos instrumentos documentales verdaderos, tengo que aplicarlo prospectivamente, sí. Tengo que obtener datos primarios. ¿Cuál será la técnica? Puede ser la entrevista, la encuesta de preferencia. Miden magnitudes lógicas de esa variable subjetiva como es la depresión. Entonces, ¿qué estamos utilizando en nuestros trabajos de investigación tal como están los ejemplos hasta el momento? Esto era para explicar. Y entonces, las historias clínicas. No es un instrumento, es una ficha de recolección de datos. Y ya puede ir pensando para sus otras variables secundarias que va a ser lo mismo. Entonces, en este ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 es la variable principal, la variable de estudio, la línea de investigación. ¿Cómo lo va a medir? Entonces me voy a la parte de la cápite de instrumentos y entonces dice, la diabetes lo voy a medir mediante un instrumento de medición documental denominada STEPS, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces anoto STEPS, según la OMS. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos? Encuesta. Porque acá lo dice prospectivo y así debe ser, prospectivo. Porque no hay otra manera de obtener mediante este instrumento de medición documental denominado STEPS. Este es un verdadero instrumento de medición documental. ¿Me hubiera respondido de otra manera? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo vas a medir a la variable principal, la más importante que estás colocando en tu título? Mediante un aparato que se llama el glucómetro. Está utilizando un instrumento de medición mecánico y necesita validarlo el investigador. No necesita validarlo porque ya está validado por el fabricante. Me va a medir una magnitud física. Y entonces la técnica de recolección será la observación. Va a observar en el glucómetro cuánto registra y por lo tanto el instrumento de medición se llama glucómetro. Espero que con esta explicación se haya entendido las técnicas y los instrumentos de medición documental para su tesis, con los ejemplos que hemos desarrollado. A partir de nuestras unidades de estudio en epidemiología, en la investigación cualitativa, son las técnicas muy propias del método cualitativo, que generalmente utiliza la técnica de la entrevista. Puede ser una entrevista a profundidad o una entrevista abierta. Es lo que practican los cualitativos.
porque tienen que encontrar esos códigos, esas categorías nuevas. También existe la técnica de la entrevista enfocada, la técnica de la entrevista estructurada y la técnica de la psicometría es cuando ya existe un instrumento 100% validado, como el cuestionario de STEP. Vamos con la penúltima parte, el análisis de los datos. Aquí tienen que escribir en este acápite cómo van a analizar sus datos, pero ¿datos de qué? Esos datos que están queriendo recolectar de su variable principal y de sus variables secundarias. Entonces existirá en este acápite de análisis de datos para su variable principal, análisis de datos para sus variables secundarias. Hay que fijarse en el cuadro de operacionalización de las variables. ¿Cómo lo vas a analizar a tu línea de investigación? La variable principal, denominada desnutrición, por ejemplo. Para el análisis de datos, me interesan las dos últimas columnas. La más importante, la variable principal. Entonces, ¿me estoy ocupando de otras cosas? No, de mi variable principal. Aquí creo que me dijo historia clínica. Si me corrige, mejor. Entonces, ¿cómo coloco su valor final de su variable principal? En Nelson. ¿Que presenta o no presenta desnutrición? Presenta, no presenta. Bien. Y acá dice en su escala de medición es una nominal dicotómica. Es lo que debe describir acá en el acápite de la variable principal denominada desnutrición. Se describirá mediante una estimación puntual para dicha proporción con su intervalo de confianza al 95%, por decir. Y para sus variables secundarias, ¿cómo lo va a analizar? Seguramente con tablas de frecuencias absolutas y relativas. Tal vez para la variable edad, tal vez para la variable índice de masa corporal, con medidas de resumen. Cada quien tiene la forma de analizar, solamente tiene que fijarse en su cuadro de operacionalización de variables, en la parte de valor final y escala de medición. ¿Listo? Es el análisis de datos para su variable principal, para sus variables secundarias. Y en esta parte de el planteamiento de operacionalización se cierra con las consideraciones éticas. ¿Cuáles serán esas consideraciones éticas? Para los estudios experimentales, siempre deben basarse en los principios bioéticos. En el ejemplo de sus tesis, nadie está realizando un estudio experimental. Todos o casi todos están realizando un estudio observacional. Entonces, según el tipo de estudio, ¿será con intervención o será sin intervención? Para desglosar en esta parte de las consideraciones éticas. Entonces, se trata de un estudio observacional. Ya lo han definido en la parte del tipo de estudio. Solamente se requirió autorización institucional. Y explican en qué consiste esa autorización institucional para su investigación. Evidentemente, para la revisión de los expedientes clínicos, de la historia clínica perinatal, para la revisión de los certificados de defunción. Cuando están realizando encuestas, entrevistas, requieren consentimiento informado. Hay que desglosar en estas consideraciones éticas el consentimiento informado. ¿Y dónde va a ir ese consentimiento informado? Se lo lleva a anexos. También la autorización institucional se lo lleva a anexos, cumpliendo uno de los principios bioéticos de la autonomía. Todo paciente, toda persona
requiere estar informada y requiere su autorización para recolectar esos datos que necesitamos para nuestra investigación. Hemos terminado esta parte. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias por su tiempo. Doctor, gracias. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana.